Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy me acompaña Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte. Como todos los miércoles, aquí estamos conversando de la política, de la vida y demás. Así es, y el día de hoy nos trae a colación que ayer, martes 28 de junio, a casi un año el comienzo de la Constituyente, llegó a su fin. ¿Qué te parece, Juan Carlos? ¿Al fin se Bu- acabó? un final inesperado, ¿en qué sentido? De que se esperaba que hacia final de semana estuvieran concluyendo sus actividades. Sí o sí, el viernes tenía que cerrar, pero el retiro por parte de Chile Vamos respecto a la discusión en particular de más de 500, de 500 propuestas de armonización hizo finalmente de que los convencionales pudieran finalizar el día de ayer en una jornada que no se esperaba que cerrara así. De hecho, escuchaba a María Elisa Loncón que decía, yo el último día quería venir con mi traje típico y esto me pilló de vestida sport. Así que un final en ese sentido inesperado, pero cuya finalización también era una crónica, digamos, de un final anunciado, porque se esperaba para esta semana. Exacto, se estaba presupuestado 3 días de votaciones, martes 28, miércoles 29 y jueves 30, pero como tú bien mencionabas, Chile Vamos sacó todas las indicaciones que tenían y por lo tanto se quedaron que no había más pega que hacer entonces. Tal cual. Ahora, con propiedad, uno puede entrar a analizar la propuesta constitucional sabiendo que ese borrador es el definitivo, que es el que se va a entregar el día lunes al presidente Boric y que uno va a poder estudiar en detalle sabiendo que no va a cambiar el orden, que este artículo no va a desaparecer, porque lo que ayer quedó es lo que finalmente se va a presentar en el plebiscito del 4 de septiembre. Ahora ya podemos ir efectivamente a leerlo. Juan Carlos, ¿con cuántos quedó? ¿Con cuántos artículos finalmente? Iba casi en 400, tengo que corroborarlo, pero es un texto que, si bien se redujo en más de 100 la propuesta, porque eran prácticamente 500 artículos iniciales, 499 para ser exacto, ahora iba a quedar en el orden de los 380. Tengo que ver con el retiro de las indicaciones que había presentado Chile Vamos, finalmente con cuántos quedó. En este momento no tengo la cifra exacta, pero estamos sobre los 350 artículos sí o sí, que igual hace que nuestra constitución no solamente sea una de las más extensas dentro del globo, sino que también va a ser la constitución, en el caso de aprobarse el 4 de septiembre, la que más derechos garantiza en todas las constituciones del mundo. Estamos hablando de que hay 120 artículos dedicados a derechos. 120 artículos dedicados a derechos. ¡Wow! ¡Wow! Es un tremendo número. La verdad, yo tampoco no he tenido tiempo de ver cuáles son los. Yo creo que a todos nos pilló súper abrupto este final, así como que estáis esperando y de repente se acabó. Y ahora, lo único que yo he visto, porque también estaba esperando que tuviéramos aquí donde no le iban a cambiar las comas, los puntos, los transitorios, y quería saber bien cuál era lo que pasaba antes de irnos a leerla y tomar la decisión. Pero sí podemos ver cómo ha estado decidiendo la población, por lo menos las fotos que han tomado las encuestas, ¿no crees tú, Juan Carlos? Tal cual, o sea, lo que se ha visto una tendencia que de repente tiende a reducirse, pero la tendencia es hacia el rechazo. De hecho, experto en la materia, uno podrá tener todos los reparos, pero Pepe Out ha sido uno de los chilenos que se ha especializado en ingeniería electoral y él ha sido también uno de los categóricos en anunciar que el rechazo se impondría por un margen que uno podría decir no es tanto, pero es igual un margen importante del 53,4%. Más o menos en ese margen se está moviendo, digamos, la estadística. Incluso hay encuestas que dan cuenta de un triunfo de hasta el 58% por el rechazo, que son anticipos estadísticos, digamos, de encuestas que a mí me cuesta asumir. Yo todavía no defino mi voto, he sido categórico en señalar de que votando apruebo me siento irresponsable y votando rechazo me siento traidor. Entonces yo todavía no tengo mi voto decidido. Sin embargo, cuando uno mira el historial, el comportamiento electoral del país, todo indicaría que debería ser el apruebo el que se imponga. Por eso yo miro con beneficio de inventario, digamos, todas estas encuestas, pero sin embargo, eso demuestra que la labor
de los convencionales no cumplió su objetivo en cuanto a unir el país, porque de un 80-20 pasar a prácticamente un 50-50 es problemático por donde se le mire. Y en ese sentido, cuando uno escucha, no, es que es el gran capital trabajando, que es la confabulación de los medios de comunicación, etcétera, eso demuestra de que también ha habido una incapacidad de someterse a autocrítica. Y al respecto yo creo que eso, uno dice, mira, ahora que los convencionales van a salir de escena, lo cierto es que se esperaría que este comportamiento se despejara y sea el texto el que hable. Pero yo veo poco probable que los convencionales desaparezcan de escena porque se viene el periodo de campaña y precisamente es a los convencionales a los que hay que llevar al estrado para que den cuenta del trabajo que realizaron. Oye, tremendas, me entregaste muchos temas por los cuales te quiero agarrar. Traidor versus irresponsable. Wow, yo creo que hay varios que están en tu disyuntiva ahí, ¿eh? Me gustaría a lo mejor que explicaras un poquito por qué te sientes irresponsable primero, que fue lo primero que dijiste, y después por qué te sientes traidor, con una u otra opción. Mira, hay varios elementos. De hecho, yo esto en su momento también lo conversé con el vicepresidente de la convención. Yo he seguido atento el proceso convencional porque no solamente fui candidato, sino que de verdad, incluso vital y profesionalmente, a mí me incumbe el proceso constituyente. Fui gestor de intereses, es decir, no fui lobista porque nadie me pagó, sino que me encargué de reunirme y pedir audiencia con los constituyentes para proponer ideas y cosas por el estilo. O sea, lo que voy a mencionar lo digo con conocimiento de causa porque fui incumbente en el proceso. Y lo conversaba también con Gaspar Domínguez en el sentido de que a mí como ciudadano me molesta cuando frente al plebiscito del 4 de septiembre, por ejemplo, el mismo Gaspar nos dice, no, es que aquí son dos alternativas, es apruebo o rechazo, esto de aprobar para reformar, rechazar para reformar, una tercera vía no es razonable porque la propuesta que nosotros hacemos se debe aprobar o se debe rechazar. A mí me molesta como ciudadano eso, porque generalmente en mi historia, digamos, electoral, desde que tengo conciencia de que fui a sufragar, yo fui de aquellos que cuando cumplí 18 años, yo me fui a inscribir en el servicio electoral que estaba ahí en el subterráneo del Centro Cultural Osorno. Oye, somos dos, ¿ah? Yo también fui a los 18 años, pero no aquí en Osorno, en Santiago. Mira, entonces yo me fui a inscribir, recuerdo que habían dos personas anotando en cuadernos distintos, en unos tremendos libros, mis datos y todo. Yo el día de mi cumpleaños fui. O sea, para mí esto es importante. Y desde que empecé a votar, siempre me ha molestado que las polarizaciones que ocurren en la sociedad son en último término la polarización de la élite, digamos, política del país. Entonces, lo conversaba con Gaspar, decía, ¿con qué derecho tú nos vienes a decir a los ciudadanos que somos tus mandantes? Ustedes son mandatarios de nosotros. En un contrato de mandato, ustedes son los que están haciendo el trabajo que nosotros les encomendamos. Por lo tanto, si nosotros como mandantes les decimos a ustedes que queremos otra alternativa, ¿por qué tú nos vienes a decir, no, esto no corresponde o cosas por el estilo? Entonces, he visto que la polarización social que se ha ido dando en último término es la polarización de la élite política de Chile. Y a mí me molesta porque cuando como mandantes queremos ver otras alternativas, por ejemplo, yo hubiese sido feliz con que me hagan elegir entre el proyecto constitucional de Bachelet y el proyecto constitucional que se está proponiendo ahora vía convención. Entonces, pero cuando nos dicen, nosotros decidimos que eso no es así, me molesta porque son mandantes. Nosotros somos los mandantes, ellos simplemente son los mandatarios. Entonces, esa polarización me molesta. Entonces digo, bueno, si esa va a ser las reglas del juego, fantástico, entremos al mérito del texto. Y aquí es donde entra, digamos, el sentido de irresponsabilidad que yo siento. ¿Y por qué te digo que me siento irresponsable votando a prueba? No solo por el catálogo de derechos. En muchos aspectos yo estoy de acuerdo con los derechos. Para mí el gran déficit de la propuesta constitucional se radica en la institucionalidad que se diseña. Es decir, el cómo diseñamos las reglas para que los derechos que vamos a reconocer se traduzcan en la vida cotidiana de nosotros. Y ahí es donde yo tengo un problema. Yo estoy de acuerdo con la regionalización del país, pero si yo soy un pyme y quiero extender mi negocio, no solamente voy a tener que poner atención en la carga tributaria que me va a imponer tal región, tal comuna y posiblemente hasta un territorio, una autonomía indígena. Es decir, si yo fuera abogado tributarista, yo estoy en mi salsa, digamos, yo voto a prueba así porque me conviene para el negocio, porque ahora... Oye, Juan Carlos, ¿Au? y para agarrarte en ese punto,
en teoría, si eso, y aquí me toca a mí ser la abogada del diablo de cierta manera, eso no dice que cada comuna vaya a poner sus tributos dentro de la nueva constitución, pero eventualmente podría pasar, ¿o no? Podría pasar, o sea, la autonomía no es solamente una autonomía territorial, sino que es una autonomía también normativa, en el sentido de que sí hay visto bueno para que no solamente hayan impuestos regionales, sino que hayan impuestos también comunales y también dentro de las autonomías. Las autonomías, lo único que tienen vedado es el interactuar en las relaciones internacionales del país, porque eso sigue concentrado en la figura del gobierno. Pero en cuanto a tener legislación propia, en cuanto a tener carga tributaria propia, en cuanto a tener representantes propios, eso, digamos, la propuesta constitucional le da el visto bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo soy un profesional joven, que lo que quiero, le tenemos bien difícil. ¿Por qué? Porque aparte de la inflación, las tasas de interés, no hay créditos, digamos, que sean accesibles para uno, la plata cada vez, el sueldo se hace menos. Entonces digo, pucha, yo quiero emprender y en un escenario como ese, si yo quiero emprender, la tengo muy difícil. Si yo fuera Luxic, si fuera Polman, no la tengo tan difícil porque pago abogados, pago todos los gastos institucionales que hayan. Pero yo no soy Luxic, no soy Polman, entonces cuando tengo que pagar para entender la carga tributaria de cada comuna, de cada región, de cada autonomía, cuando posiblemente van a ser tributos mayores, más aún en un contexto actual donde se está proponiendo una reforma tributaria, yo digo, pucha, la institucionalidad, en vez de potenciar mi interés por emprender, me pone un montón de trabas. Y ahora, si yo viera que el Estado de Derecho en Chile funciona adecuadamente, pago con gusto mis tributos. Pero cuando veo de que la plata se malgasta o que simplemente el Estado está retrocediendo en vastos territorios, digo, entonces, ¿en qué se está usando efectivamente y eficientemente los recursos que yo estoy aportando? Entonces, por ejemplo, con ese solo elemento yo digo, chata, lo veo difícil. ¿Por qué? Porque en el escenario actual en el que estamos, lo que nosotros necesitamos, sobre todo los que estamos comenzando en la vida laboral, es un elemento distinto. Y en esto la nueva constitución me viene a asfixiar. Ahora, eso en algo tan básico como los tributos. Podemos hablar del sistema de gobierno, el sistema que va a existir en el Congreso, si es que aceleran o no el proceso de ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en último término yo digo, chata, vamos a tener un catálogo grande de derechos que tengo la duda si es que la institucionalidad, más con toda la cultura que se tiene que generar para que una institución funcione adecuadamente, yo no sé, digamos, si es que eso es responsable darle el visto bueno en estas circunstancias. Pero a renglón seguido, votar rechazo me hace sentir traidor, porque los rostros del rechazo, los que han ocupado todo el proceso para manifestarse en contra, son los mismos que cuando se estaba demandando los cambios para evitar un estallido social dijeron que no. Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar ahora en ellos? ¿Por qué confiar en un rechazar para reformar cuando precisamente están ahora por cambiar la constitución del 80-2005 porque no tienen más alternativas, pero si hubiesen podido, hubiesen mantenido el texto incólume. Entonces, ese es el problema vital, la contradicción vital que tengo en este momento. Oye, te entiendo, pero completamente, Juan Carlos. Yo también me pasa lo mismo, que cuando uno va a votar por las reformas, yo en algún minuto también lo dije aquí, yo hubiera votado ninguna de las anteriores, ni aprobar ni rechazar. Porque también me pasa lo mismo que veo con esta cantidad de instituciones nuevas que se están creando. También creo que los techos se cambian, así como tú dices que la autonomía nos entrega un techo distinto en cuanto a qué es lo que puede hacer una comuna y las decisiones que va a tomar. Sí creo que eso está dado a la ley y eso es toda una conversación, una discusión que tiene que pasar por el Congreso y que puede terminar en A, B, Z, K, cualquier cosa, o puede terminar en algo muy sensato, pero va a estar de cierta manera supeditada a lo que los tiempos definen, lo cual también me genera mi duda si es bueno o si es malo, porque te entrega esa flexibilidad para poder ir moldeando el país de acuerdo a lo que se está viviendo en cada uno de los tiempos. Ahora, el problema está en que los derechos sociales que tú manifiestas, tus 180 derechos sociales, en por qué nos llevaron al estallido, en qué es lo que se hace que nos llevó a esta crisis, yo sinceramente no creo que la nueva constitución los vaya a resolver. Yo me acuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos, Juan Carlos, donde tú comentabas en la nueva constitución viene a hacerse cargo, como en los años 90 te harías cargo de esos
esas heridas y esos problemas, pero no viene a hacer una constitución de aquí para adelante nueva. No nos proyecta, si No eso nos lo proyecta. recuerdo bien. Y sabes que me quedó en ese tiempo resonando mucho lo que dijiste, porque te encontré toda la razón. Y también me genera el mismo problema y logro entender a las personas que están indecisas o que están aprobando porque no quieren sentirse traidores. En el sentido de que todos aquellos que siempre se negaron a cosas tan básicas, o sea, si hablamos de los años 90, cuando partieron, por ejemplo, el divorcio o cosas que ahora los hijos ilegítimos, que tú decías, "Ah, o sea, esto en este mundo es ridículo que lo llegáramos a pensar", pero tenía un nivel de obstrucción o de contrapeso tan grande en ese tiempo que era como, no, que se iba a acabar el mundo y va a venir el cuco. Entonces, esto que dices tú, que son los rostros de derecha, que siempre han estado y que siempre han dicho, no, 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 tú decís, pucha, yo no quiero darles tampoco el que todo siga igual. Hay cosas que hay que modificar, hay temas que hay que hacernos cargo. Creo que las conversaciones son en distintos niveles. Con Alicia siempre conversamos, no tanto en micrófono, pero sí afuera del micrófono, que esto es como diseñar una casa y tú tienes algunas personas que todavía están diseñando el primer piso, donde están todas las necesidades básicas, donde ya empiezas un segundo piso y hay algunos que están conversando sobre el balcón. ¿Qué tan bonito te va a quedar el balcón? Y yo Tal creo que cual. hay algunos que están, sobre todo como este grupo que es de Ñuñoa, ¿cachai? Así como súper idealista, ellos están conversando en el balcón. Y los derechos sociales, que es el primer piso, que es eventualmente lo que convoca inicialmente el estallido social, quedó escrito en un papel, que sería la Constitución. Pero lo que tú señalas también de que cómo lo vamos a hacer, estas bajadas para que se crean esa institución, para que funcione, yo creo que nos vamos a demorar mucho tiempo más, que nos vamos a encontrar con 1500 problemas y va a ser muy difícil de efectivamente hacernos cargo de lo que nos convocó. Es que, de hecho, Rocío, el escenario políticamente hablando en el futuro si hoy día se dice que el escenario político es fragmentado, en el futuro va a ser más aún, porque, o sea, yo soy independiente, nunca he militado en un partido, ¿y por qué? Porque la situación actual de los partidos, el cómo están diseñados, configurados los partidos políticos, no me convocan. Yo fui candidato independiente Ujú. no porque quisiera un país que no tuviera partidos políticos, porque comprendo que la acción pública se ejerce colectivamente. O sea, para mí es importante, digamos, que no sean caudillos los que lleven las cosas adelante, porque un Congreso con 155 caudillos no hay posibilidad de acuerdo, sino que es importante que exista un trabajo mancomunado. Entonces, yo esperaba que la nueva Constitución permitiera diseñar nuevos partidos políticos con mayor eficiencia, con mayor transparencia, con mayor probidad, que los narcotraficantes no sean los grandes financistas de partidos políticos y cosas por el estilo. Yo esperaba algo así. Y sin embargo, la Constitución no hace, en esa materia no se mete. Y de hecho, lo que hace es ampliar el espectro de reconocimiento constitucional no a los partidos políticos, sino que a las organizaciones políticas. Entonces, ¿qué significa esto? Que en materia de ley va a ser fácil que cualquier ONG, organización política o movimiento social aspire al mismo reconocimiento, por ejemplo, formar listas, en recibir financiamiento, etcétera, que cualquier otro partido político. ¿Cuál es el problema de eso? No estoy diciendo que los partidos deban per se, manteniendo, tú me vas a Ujú. entender, Sí, ceteris sí, claro. paribus, es decir, teniendo todas las variables actuales inalteradas, el monopolio de la política. A lo que voy es que en un escenario de esas características, donde se le va a entregar reconocimiento a estos movimientos sociales para que ejerzan las mismas atribuciones que hoy día ejercen los partidos políticos, lo cierto es que va a haber un problema de fraccionamiento, de que la política se va a transformar en núcleos. Entonces, mientras hoy día, por ejemplo, el Frente Amplio discute la necesidad de ser un partido único, porque 15 coaliciones dentro de una misma no funciona, porque es muy difícil tomar acuerdos, yo me pregunto, pucha, en un escenario así, estoy pensando en el próximo Congreso, del año 2026, ¿vamos a tener un Congreso más unido o vamos a tener un Congreso más fraccionado? ¿Por qué esto es importante? Porque si vamos a dejar en el Congreso la necesidad de crear leyes que diseñen instituciones para que los derechos sociales se operativicen, lo cierto es que lo que estamos arriesgando hoy día es que se dilate aún más la discusión al respecto. Entonces, a mí me cuesta avisorar un escenario donde cualquier intento de reforma o de diseño de nueva institucionalidad sea exitosa y sobre todo sea oportuno, porque el diseño político del país
que se está proponiendo va a tender más que nada a una mayor acción política, sin duda, pero de grupúsculos dispersos más que de un diseño institucional que tienda al acuerdo. Sí, o sea, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y conversaba en una de las entrevistas con José María del Pino, donde hablábamos, él es corresponsal de Chile para el Washington Post, y le preguntaba qué tanto nos miraban de afuera, si efectivamente nos están mirando, y me dice que sí, porque nosotros hemos sido un lugar donde ciertas cosas se han puesto a prueba para dar como una vía institucional de resolución de problemas. Y ahí es un poco lo que yo veo que pasó en la constituyente, es lo mismo que está diciendo tú, porque cuando entra, y qué es lo que pasó aquí, que muchos trajeron, porque recordemos que muchos independientes entraron aquí, muchos que eran dirigentes de movimientos sociales, y cada uno venía con su propia problemática. Lo que yo siento que pasó es que cada uno venía con su bandera y le dijo, ya, tú no eres de derecha, entonces te creo lo que tú estás diciendo, entonces es importante lo que tú dices, te apoyo y apóyame tú la mía. Entonces no se hicieron cargo de una problemática de fondo, sino que se hicieron cargo de problemáticas puntuales que algunas de ellas eran, o bastantes, eran conversaciones del balcón y no del primer piso. Entonces no se hicieron cargo de eso porque las soluciones para el primer piso eran muy difíciles, no, no son fáciles, y cada grupo no necesariamente traía una solución para ese primer piso. Como tú lo planteas, Juan Carlos, a un congreso donde tú llevas vuelves a repetir este mismo diálogo, lo más probable es que lleguemos a soluciones similares, o sea, que cada grupo logre unirse con lo que le parece que es relevante, pero las soluciones transversales a nivel país van a ser muy difíciles de lograr acuerdos porque no vas a tener un incentivo para llegar a ese acuerdo finalmente, porque cada uno tiene las distintas soluciones y cada grupo está muy disgregado. No sé si coincides conmigo ahí o... O sea, concuerdo absolutamente porque de hecho ya en la situación actual tenemos un Congreso fraccionado, donde incluso dentro de las mismas coaliciones es difícil que sus parlamentarios estén alineados en torno a las propuestas. Lo vimos con el tercer, o sea, con los retiros, digamos, de AFP. Entonces, donde el Congreso, en último término, lo que está pensando es cómo salvar su pellejo, digamos, más que de hacer buenas políticas públicas. Y ahí es donde, si en el escenario actual ya tenemos estos problemas, ni me imagino cómo va a ocurrir en un diseño institucional que tiende al fraccionamiento por sobre cualquier otro elemento. Entonces, en ese escenario, para mí lo frustrante es eso, porque tenemos problemas que no pueden seguir esperando. Y lo cierto es que el augurio que tenemos para adelante es que se va a dilatar por lo menos hasta el 2026, esperando un nuevo Congreso, y hay materias que, claro, los artículos transitorios se ponen plazos, dos Claro. años al Ejecutivo para que presente tal y tal propuesta, pero esa es la propuesta. O sea, tiene 2 años para pensar la propuesta, el mensaje presidencial, pero en los plazos actuales, después considerando que en 2 años más, estamos hablando en 2024, mientras se tramita en el Congreso, hay elecciones entre medio, lo más probable es que esto va a quedar discutiéndose para el próximo Congreso del 2026. Y si ese Congreso va a tener estas características, lo más probable es que esas causas se sigan dilatando. Oye, y aquí para agarrar un poco también lo que habíamos dicho al principio, es que era ver este tema de las encuestas y agarrarme también un poco lo que tú dices de esta como irresponsabilidad o traidor al tratar de mantener todo igual. Cuando estuve la semana pasada en Chilelac, y ahí había expuso José de Gregorio, que recordemos para nuestro auditorio no es precisamente una persona de derecha. Y la raya para la suma lo que dijo fue: uno, si gana o no gana mi opción, no necesariamente es el acabose del mundo. Y lo segundo que dijo, lo que sí va a ganar son las reformas. Y eso me pareció bastante interesante. Y si lo junto con el tema de las encuestas, donde la gran mayoría de las personas que vota o para aprobar para reformar o rechazar para reformar. Ahí se encuentra un 50% y solamente en el orden del 15% está tanto en el se mantiene como está o se aprueba lo que hay para que se quede. Entonces, efectivamente, hay un ruido de la ciudadanía de reforma a la Constitución, cualesquiera que sea lo que salga. ¿Coincides conmigo o lo es? Es que, claro, a ver, el rechazo y el apruebo a secas no tiene mayoría.
es el ánimo reformista el que va a concitar las mayorías. Eso es ineludible. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. La Universidad de los Lagos tiene un baremo regional donde constantemente van realizando encuestas, no solamente en la provincia, sino que en la región. Y cuando uno revisa las estadísticas que provee los estudios de la universidad, lo digo con propiedad porque cuando era las campañas constituyentes, en más de una ocasión la universidad nos invitó a conocer tanto la información como al mismo tiempo participar en cuanto a elaboración de contenido. Entonces, el dato que para mí fue alarmante es que si tú revisas hasta comienzos o hasta mediados de la década pasada, estamos hablando de 2015 en adelante, si tú le preguntabas a los ciudadanos, no de Santiago, de nuestra región, cuál es el mejor sistema de gobierno, prácticamente en un 90%, tal vez estoy exagerando, 85%, pero era entre ese margen, te decía que la democracia es el mejor sistema de gobierno y es preferible a cualquier otro. Esa era la alternativa que era marcada. Es decir, desde siempre, digamos, la región ha tenido esa tendencia a marcar por la democracia. Sin embargo, desde el 2015 y con mayor esmero desde el 2019 en adelante, esa opción de los 80 va en el 50. Todavía es mayoría, pero una mayoría circunstancial. En cualquier momento se puede dar vuelta a eso porque van a la par. ¿Con qué alternativa? Con el autoritarismo es una alternativa siempre y cuando solucione problemas. Es decir, en nuestra región, y aquí cosa de ingresar a la Universidad de los Lagos a hacer las consultas respectivas a esa encuesta, la alternativa por la democracia ha ido cediendo terreno a una alternativa que dicen, oye, si el autoritarismo no es tan malo, si es que es efectivo. Y ahí, para mí, la clave está en la efectividad, porque la gente ha ido viviendo o experimentando un proceso de desafección, no solamente con las instituciones, sino que esta estadística da cuenta de un valor, que la gente ya no siente como propio la democracia en la medida de que dilata o no soluciona los problemas. Para mí lo problemático es esto. ¿Por qué? Porque si no, el proceso constituyente todavía en desarrollo, porque los convencionales dejaron de trabajar, pero después viene la campaña y el plebiscito, lo cierto es que se presentó como la válvula de escape a una crisis social, a una crisis institucional y que podía servir para relegitimar la democracia ante la ciudadanía. Pues bien, no solamente las encuestas, sino que es cosa de conversar con la gente, poner atención lo que se conversa en la micro, lo que se conversa en los cafés. Ese proceso parece que no ha sido efectivo en que nos reencantemos con la democracia, en considerar de que la forma pacífica de solución de conflictos es la alternativa democrática y civilizada para una sana convivencia, sino que parece que da la sensación que si un diseño institucional de la nueva constitución va a permitir fragmentación y al mismo tiempo dilatación de la toma de decisiones en cuanto a urgencias impostergables, lo cierto es que este proceso puede fracasar, si es que ya no lo está haciendo, en el sentido de que volvamos a sentir como propio la democracia, o mejor dicho, que la democracia y las instituciones funcionan. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, porque es muy fácil, y la votación, digamos, por la derecha más conservadora y radical, que sacó 3.700.000 en la última elección. Es decir, en condiciones normales, Kast hubiese sido presidente porque sacó mayor votación que Piñera en 2017, y Piñera ya era el presidente más votado en esa época. Entonces, si no somos conscientes de ese factor, en que es muy fácil que el péndulo se mueva en un sentimiento de desprestigio de la democracia, a considerar líderes autoritarios, pero que resuelvan problemas, yo creo que ahí tenemos un problema para los que de verdad creemos en la democracia, un problema serio, más allá del texto constitucional. Y es ahí donde yo creo que el texto constitucional, más que hacer operativo la toma de decisiones, viene entonces a fragmentar y a dilatar los procesos. Y eso es lo que, como demócrata, a mí me urge. Oye, Juan Carlos, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Creo que No te creo. Sí. Oye, estuvimos un poquito dispersos los amigos, pero bueno, es el fin del proceso que fue muy, muy abrupto. Yo creo que nadie esperó que llegara tan rápido, ¿ah? Yo creo que un año se veía muy largo y ya pasó. Y nada, pues quedamos con un montón de cosas y a la espera de volver a conversar, Juan Carlos, el próximo miércoles para hacernos cargo de esta democracia. ¿Está realmente en problema? Se los dejamos a ustedes para que lo conversen también. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Y Rocío, un abrazo. Chao, chao.